Hola, ¿qué tal familia de RIS Online? Bendiciones. Sí, señores, aquí estamos una vez más para compartir un tiempo maravilloso en esta, la casa virtual de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Estamos felices de poder llegar hoy hasta su dispositivo móvil, de poder llegar hasta sus hogares, a la comodidad de sus hogares, o donde se encuentren en este momento recibiendo esta enseñanza de RIS Online. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta sus vidas, poder llegar con una palabra sencilla, pero que creemos, anhelamos, oramos, sea una palabra que puedan poner por obra para que lo que la palabra promete se haga vida en sus vidas. Hoy vamos con la cuarta parte de esta serie denominada Límites, Bases para disfrutar nuestra libertad. Como ya es costumbre, déjenos saber desde dónde nos están acompañando. Por favor, anímense. Ahí en la cajita de comentarios pueden escribir desde dónde nos acompañan. Si quieren ir una milla más, con cuántas personas nos están acompañando. Si estás tú, ya lo sabes. No tienes que escribir, estoy con mi mamá, mi tía, mi suegra. No, sencillamente si estás tú y 4 personas más, pues son 5. Vas a colocar X5 y sabremos que en ese dispositivo hay 5 personas. ¿Por qué queremos saber esto? Porque oramos para que semana a semana este grupo de esta casa virtual del Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes siga creciendo. También saben, lo saben, está muy claro que pueden solicitar oración. Si quieren orar, quieren que oren por sus peticiones, por favor, escriban ahí o en privado pueden escribir y con mucho gusto y mucho amor nuestros anfitriones van a tomar sus peticiones para estar orando por ellas, para remitirlas al grupo de intercesión de la Iglesia Ministerio Internacional Reyes y Sacerdotes. Así que todo está listo, todo está dispuesto. Dispongan su corazón porque ya iniciamos. Esto es RIS Online. Hemos dicho que por lo general cuando se habla de límites desde el punto de vista secular, cuando hablamos de secular estamos hablando desde la psicología, la sociología o las llamadas ciencias humanas o el concepto que cualquier persona tiene. Por lo general cuando se habla de límites siempre se enfoca hacia esos límites, valga la redundancia, que debemos poner con la gente con la que interactuamos constante o de repente no tan constantemente, pero que es necesario poner límites. Hablamos de la familia, la pareja, los padres, los hijos, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo, los compañeros de estudio, en fin, el jefe. Todas esas personas con las que constantemente estamos interactuando, a eso por lo general cuando la ciencia, cuando la psicología o las ciencias humanas hablan de límites, lo enfocan hacia ese punto. Pero nosotros le hemos dado otra dirección, lo hemos redireccionado y hemos tratado de enfocar ese tema de los límites como hacia la parte donde nosotros tenemos que ponernos límites a sí mismos. Los hemos enfocado de esa manera, la necesidad de nosotros ponernos a sí mismos los límites. Y obviamente necesitamos entender que cuando nosotros nos ponemos límites a sí mismos, esa es la clave, esas son las bases para poder disfrutar de nuestra libertad a plenitud. Ahora, hicimos una aclaración desde el primer día y es que los límites no son una antítesis de la libertad. Por el contrario, los límites nos permiten potenciar nuestra libertad. Los límites nos permiten saber hasta dónde ir y hasta dónde no ir. De hecho, soy un convencido que Dios no quiere que nosotros vivamos al límite, porque cuando vivimos al límite hay muy poco margen de error y cuando nos equivocamos nos pasamos y terminan viniendo las consecuencias. Yo creo que Dios quiere que vivamos antes del límite, por eso lo establecemos precisamente. Hablábamos que cuando vamos en la carretera, esas líneas que están separando las calzadas son el límite y mientras nos mantengamos ahí, hay un alto porcentaje de que todo funcionará bien, salvo obviamente alguna eventualidad, alguien que se salga del carril, que se salga de los límites o alguna cosa que nadie está exento de la misma. Pero mantener en los límites, por lo general, siempre, hablando desde las vías, hablando desde cualquier vehículo, siempre nos va a ayudar a tener tranquilidad, a saber que vamos bien. Ahora, no solo hablamos del propósito, no solamente hicimos una aclaración, también hablamos precisamente de cuál es el propósito de los límites. Y lo dijimos, lo hemos reiterado, y el propósito de los límites desde el punto de vista de la fe es que podamos disfrutar de esa bendición que Dios nos entregó y se llama libertad. La semana pasada, o mejor, la reunión anterior, cuando estábamos en la tercera parte de nuestra serie, estábamos diciendo precisamente, estábamos hablando con toda claridad que
los límites, que el parámetro para nosotros establecer límites no es otro distinto a la palabra de Dios. ¿Y por qué? ¿Por qué se hace necesario que nosotros tengamos como parámetro para establecer límites la palabra de Dios? Hablábamos precisamente que la gente que establece límites fuera de la palabra de Dios los establece a partir de lo que cree que es correcto. Sin embargo, ¿qué es lo correcto? Porque lo correcto puede ser muy relativo. Lo correcto para un ladrón es que haya alguien al quien robar para él, pero eso es la ética de él. Y hablábamos precisamente de una palabra que es la ética, que es la ciencia que estudia el comportamiento, las acciones de los seres humanos. Y decíamos precisamente que las éticas, hay diferentes enfoques de la ética, la utilitarista, hablábamos de la ética hedonista, hablábamos obviamente de la ética divina, de la ética teísta o la ética que tiene que ver con Dios. Pero a diferencia de las otras éticas que están sustentadas en las propias opiniones de las personas, la ética divina o la ética teocrática o la ética que está sustentada en la palabra de Dios está sustentada en lo perfecto. ¿Por qué? Porque ¿qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es la manifestación del carácter moral de Dios, y en el carácter moral de Dios no hay conveniencia, hay amor. Por ende, cuando yo me muevo de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, entonces me estoy moviendo de acuerdo al carácter moral de Dios, donde no hay conveniencia, sino que hay amor. Y donde hay amor, no hay maldad. Por eso es tan importante entender esto. Ahora, hoy vamos a ir un poco más. Y vamos a ir un poco más no solamente en este aspecto, sino que vamos a hablar hoy de cuál es la ventaja. ¿Cuál es la ventaja que nos da a nosotros poner límites desde la perspectiva de Dios? ¿Cuál es la ventaja que tenemos nosotros cuando empezamos a establecer límites? Sí, alguien dirá, pues desde el principio nos lo dijeron, que podemos disfrutar a plenitud de la libertad. Por supuesto, pero trayéndolo un poco más aterrizado, vamos a ver precisamente eso. Vamos a ver, y la pregunta que tenemos que hacernos en este momento es, ¿existen ventajas al vivir teniendo en cuenta los límites? ¿Existen ventajas? La respuesta es sí, por supuesto. ¿Saben? Establecer límites con las personas, como lo citamos al iniciar esta charla, al iniciar esta reunión, es sano, es correcto, es bueno, pero es mucho más benéfico cuando nosotros establecemos límites, nos establecemos límites a sí mismos. Porque más allá, óyeme bien, y mucho más poderoso, mucho más grande, es cuando esos límites están basados no en mi conveniencia o en algo que se le parezca, sino que están sustentados por la palabra de Dios. Hay un efecto psicoemocional, si me lo permiten los psicólogos que estén viendo esta reunión. Espero no ofender su terminología, pero hay un efecto emocional en los seres humanos cuando sentimos que estamos caminando en lo correcto. Y cuando sentimos que estamos caminando en lo correcto, nosotros sentimos paz, sentimos plenitud, sentimos libertad, y la lista continúa, la lista es más larga. Ahora, si yo sé lo que le agrada a Dios, piensen en esto, si yo sé lo que le agrada a Dios y lo cumplo, obviamente mi fe va a estar activada. Y cuando mi fe está activada, entonces la expectativa está a la luz del día. Y cuando mi fe está activada y mi expectativa en lo que Dios puede hacer está encendida completamente, ahí es donde llegan los milagros. Ahora, poner límites es sano, pero más sano aún es poner límites basados, sustentados en la palabra de Dios, porque allí el beneficio es múltiple. Por eso quiero que veamos lo que dice la Biblia con respecto a poner límites, a dejar que sea la palabra la que guía nuestra vida. Y quiero pedirles que me acompañen al libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 5, y vamos a mirar dos versículos nada más en la Biblia Reina Valera contemporánea. Proverbios, capítulo 3, versículo 5, y mira lo que dice Proverbios, capítulo 3, versículo 5. Vamos a estar muy atentos. Vamos a leer lo que dice la Escritura. Muy atentos, dice así, dice, confía en el Señor de todo corazón. No dice de una parte. Vamos claros, confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Ahora sí, la antítesis, lo opuesto a confiar de todo corazón en Dios es apoyarnos en nuestra prudencia, en lo que sabemos, en nuestra experiencia. Pero luego dice, reconócelo en todos sus caminos.
Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Voy a leerlo de corrido. Confía en el Señor de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y recordemos que el que está escribiendo aquí no es nada más ni nadie menos que el hombre más sabio que pisó la tierra, obviamente después de Jesús, y fue Salomón. Y Salomón nos dice, fíate de Jehová. Salomón aconsejó, recuerden que Salomón escribe esto para sus hijos o para su hijo, y Salomón dice, le está diciendo a su hijo que vivir confiando en Dios es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Él llega a la conclusión y tenía tanta sabiduría, y como tenía tanta sabiduría, en un acto de sabiduría y usando la sabiduría, Salomón aconseja a su hijo y le dice, ¿sabes qué? Lo mejor que te puede pasar es que tú vivas confiando en Dios. Vivas confiando en Dios. Los seres humanos siempre vamos a querer confiar en algo o en alguien. ¿Y qué mejor que confiar en alguien que es real, en alguien que es verdadero, pero sobre todo en alguien que nos ama? Él le dijo a su hijo, yo quiero que tú pongas tu confianza en el Dios Todopoderoso, en el Dios del pacto, en el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios que ellos reconocían como el Dios grande, sublime, poderoso, aquel Dios del cual habían tantas historias, tantos testimonios, tantas cosas maravillosas que habían sucedido. La palabra traducida aquí en el hebreo en el que fue escrito este proverbio, la palabra traducida aquí en el hebreo para confianza en el versículo 5 es una palabra que se traduce como estar indefenso. También la palabra confianza aquí en esto tiene otra connotación y es más o menos, perdónenme que lo haga, espero no vaya a molestar a nadie, es la actitud que tenía un esclavo delante de su amo cuando estaba postrado, esperando la orden de su amo para ponerse en pie y ejecutar lo que su amo le decía. Eso es fiarte de Jehová. Confía en Dios, es decir, poner nuestro ego, poner nuestras expectativas delante de Dios y decir, Señor, no voy a hacer lo que yo creo, lo que me parece, lo que mi experiencia, lo que otros dicen, voy a hacer lo que tú me digas, así voy a confiar en ti, así lo voy a hacer. Y también había una tercera connotación para confiar y es la actitud que tenía un soldado cuando era conquistado por otro general. Y era una actitud de nobleza, de estar derrotado, de estar entregado. ¿Saben? Cuando nosotros nos entregamos, cuando nosotros dejamos de creer que somos más sabios que Dios y nos entregamos a esperar sus indicaciones, ahí estamos confiando en Él. Y eso fue lo que Salomón le quiso transmitir a su hijo. Pero luego dice Salomón que confiar también tiene que ver con no tener mi fondo en mí mismo, ni en nada, sino tener mi fondo en Dios. Es decir, a mí el que me sustenta es Dios. Y si yo me suelto en la mano de Dios y Dios no me agarra, me hundo, pero me hundo porque Él no me agarró. Pero ¿saben qué? Dios no nos va a dejar. Cuando nosotros nos soltamos en Él, cuando nosotros confiamos plenamente en Él, y lo hacemos de corazón, Él no nos va a dejar avergonzados. Él nunca nos va a dejar así. Luego dice Salomón, y voy paso a paso porque es tan importante entender estos dos versículos. Dice, de todo tu corazón, confía en Jehová. De todo tu corazón. ¿Saben? La confianza en Dios debe ser verdadera. No puede ser una confianza parcial. ¿Cuántas veces nos pasa que confiamos en Dios, pero cuando las cosas no salen como esperamos, tratamos de meter la mano y es ahí donde dañamos lo que Dios quería hacer o lo que Dios quiere hacer o lo atrasamos? ¿No le pasó eso al mismo Abraham cuando Dios le había dado la promesa de un hijo y por ahí cuando llevaba 12 años de esperar y nada, la esposa le dice, ¿sabes qué? Yo tengo una esclava. Esa esclava me pertenece y todo lo que esa esclava tenga va a ser mío. Así que, ¿quién quita que sea por ahí que vamos a tener el hijo? Duerme con ella y embarázala y pues si viene un hijo, pues va a ser mío porque es mi esclava. Lo hicieron, así pasó. Pero problema cuando la esclava, al tener un hijo y al saber que su ama no tenía hijo, se creía más que Sara, que la esposa de Abraham. Y llegó un momento en que Sara le dijo, o se va ella o me voy yo. ¿Y saben qué? Abraham nos dejó un problema hasta el día de hoy. Porque ese hijo, Ismael, ese hijo es el padre de una nación que es o de unas naciones que son las archienemigas del pueblo de Dios y de Occidente, y son las naciones musulmanas. De ahí, de eso, se teje el odio entre esas dos naciones.
por querer ayudarle a Dios. ¿Te das cuenta? Por querer ayudarle a Dios, por querer ser más sabios que Dios. Pero el punto es que cuando dice aquí que tenemos que confiar en Dios de todo nuestro corazón, es poner los dos pies en la roca. No es que tú tienes un pie en la roca y otro en la arena movediza. Porque mira, el ejercicio de poner un pie en la roca, que es Cristo, poner mi pie en la confianza en Dios y poner otro pie en la arena movediza, es que al final el que pone un pie confiando en Dios y otro pie confiando en su propia sabiduría, va a terminar hundiéndose. Lo que se necesita es poner los dos pies en la roca, es decir, pararme, confiar en lo que Dios me ha dicho, en lo que Dios me ha prometido, independientemente de lo que acontezca a mi alrededor. Si Dios me dijo algo, yo me voy a parar ahí porque así estoy moviendo mi vida. Ese es mi límite. Mi límite no es lo que la gente dice, mi límite no es lo que la gente piensa, mi límite no es lo que la gente opina, mi límite es lo que Dios dijo que podía hacer. Así que quiero hacer un alto en este momento. Y ahí donde tú estás, yo te quiero invitar a que repitas algo conmigo. Di conmigo allí, di, yo soy, eso, muy bien, di, yo soy todo lo que Dios dice que yo soy. Ahora, una vez más, di, yo soy todo lo que la palabra de Dios dice que yo soy. Ahora di, yo tengo todo lo que la palabra de Dios dice que yo tengo. Ahora una más, di, yo puedo hacer. Eso, yo puedo hacer todo lo que la palabra de Dios dice que yo puedo hacer. Ese es el límite. Y cuando yo confío de todo corazón, cuando yo pongo mi confianza allí, luego dice Salomón, reconócelo en todos tus caminos. Pero ¿saben qué? Nosotros reconocemos a Dios en los caminos que se salen de nuestro control, pero en aquellos que nosotros podemos controlar no lo queremos reconocer. Pero la invitación que Salomón le está diciendo a su hijo acá, le está haciendo a su hijo es, reconoce a Dios en todos y cada uno de los detalles, en las minucias de tu día a día. A eso se le llama practicar la presencia de Dios. Y él le está diciendo, mira, ahora en las cosas más triviales, invítalo, reconócelo. ¿Sabes por qué? Porque el resultado de confiar en Dios de todo corazón, el resultado de no apoyarte en tu propia prudencia, de no creerte más sabio que Dios, el resultado de confiar de todo corazón en Él es que Él enderezará tus veredas. Si algo se quiere salir de lo normal, de lo habitual, de lo establecido, Él mismo lo va a enrutar dentro del límite. Él va a decir, esto no es lo que yo tengo para mi hijo y Él está confiando en mí, así que nadie va a tocar, nadie le va a hacer daño a alguien que confía en mí. Este gran principio provoca la respuesta de Dios. Y la respuesta de Dios hacia aquellos que confían en Él. Porque cuando le reconocemos en todos nuestros caminos, Él dirigirá nuestros caminos hacia el cumplimiento de su voluntad. ¿Y saben qué? La voluntad de Dios siempre es buena, es agradable. Sí, señores, y es perfecta. Ahora, ¿qué quiero que aprendamos entonces en este día? Lo que quiero que aprendamos es esto. Más allá de la bendición que tenemos cuando tomamos la palabra de Dios como parámetro para establecer límites en nuestra vida. Más allá de eso, el beneficio más grande es que caminamos acorde al carácter moral de Dios. Una vez más y se lo explico. Más allá de la bendición que tenemos cuando tomamos la palabra de Dios como parámetro para establecer límites en nuestra vida, el beneficio más grande es que caminamos acorde al carácter moral de Dios. Y caminar acorde al carácter moral de Dios significa caminar de acuerdo a lo que a Él le agrada. Caminar de acuerdo al carácter moral de Dios significa caminar de acuerdo a lo que Él quiere. La Biblia, en otros versículos, maneja o dice o redirecciona esto hacia lo siguiente. Caminar bajo el carácter moral de Dios es igual a habitar al abrigo del Altísimo. Caminar bajo el carácter moral de Dios es igual a vivir bajo su voluntad. Caminar bajo el carácter moral de Dios es igual a vivir bajo su soberanía. Es igual a confiar en Él de todo corazón. Jesús, óigame bien, Jesús como hombre, Jesús el hombre, el Hijo de Dios, constantemente manifestó con sus labios, pero sobre todo con su vida, la obediencia a la palabra de su Padre Celestial. Y la Biblia lo registra, dice
El apóstol Pablo lo escribió en una de sus cartas cuando dice que Jesús fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él cumplió lo que Dios había dicho de él. Y dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso dice, Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están arriba en el cielo, abajo en la tierra y debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es decir, la obediencia de Jesús lo llevó a tal punto, a dar su vida en muerte, a estar, si obedecer representaba morir, él obedeció. Pero no murió solamente, murió de la manera más cruenta, más vergonzosa que podía morir un hombre en aquella época, en la cruz, sin ser un delincuente. Pero todo eso lo hizo por obediencia. Así que cuando nosotros vivimos en el límite de la palabra, cuando obedecemos al límite de la palabra, si la palabra me dice que esto no lo debo hacer, que esto no me conviene, que esto no me aprovecha, como dijo el apóstol Pablo, y desde ya les estoy anticipando la quinta enseñanza de esta serie. Todo me es lícito, yo puedo hacer todo, pero no todo me aprovecha. Cuando yo entiendo que puedo hacer todo lo que quiero porque soy libre, pero no todo me aprovecha, ahí he madurado. Y cuando yo decido, a pesar de poder hacer lo que se me antoja, lo que se me pega en gana, decido hacer lo que Dios dice en su palabra, ahí maduré y empecé a caminar de acuerdo a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la manifestación del carácter moral de Dios. Y cuando estoy caminando en la palabra de Dios, entonces estoy caminando de acuerdo al corazón, a la voluntad, a Dios. Por eso, como lo citamos en una de las enseñanzas pasadas, Dios le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino. Sí, señores, y todo te saldrá bien. Ahora, vivimos en una sociedad, estamos viviendo en una sociedad en la cual existen cantidad de presiones que se convierten en obstáculos para vivir bajo el límite de la palabra de Dios, para obedecer. Pero ¿saben qué? Si nosotros le pedimos ayuda, óigame bien, si nosotros le pedimos ayuda al Espíritu Santo para obedecer, Él lo va a hacer, Él no nos va a dejar solos, Él no nos va a dejar avergonzados. Yo te quiero decir algo, basta con un solo caso de éxito, es decir, basta con una sola experiencia donde tú no querías obedecer, obedeciste, y te diste cuenta que empezaste a vivir en lo sobrenatural. Hay tanta gente que ora: Señor, yo quiero tener una vida sobrenatural. ¿Qué es una vida sobrenatural? Es vivir bajo los parámetros del carácter moral de Dios. Y tradúzcame eso, Carlos Uribe. Vivir bajo los parámetros del carácter moral de Dios es vivir bajo el límite de la palabra. Esa es la clave. Esa es la clave. Ahora, quiero hacerte unas cuantas preguntas para aterrizar y terminar esta reunión. La primera pregunta que tengo para ti es: ¿qué es lo que más te cuesta a la hora de confiar en Dios? ¿Por qué te cuesta tanto confiar en Dios? La segunda pregunta, ¿crees que tu confianza está plena o parcialmente en Dios? Porque ya sabes que si tu confianza está parcialmente, es que es la analogía, ¿recuerdan? Un pie en la roca y otro pie en la arena movediza. Y el que tiene un pie en la arena movediza, así tenga un pie en la roca, termina ahogado en la arena movediza. ¿Entiendes que los resultados son muy diferentes cuando confías plenamente a que cuando confías parcialmente en Dios? Es que creo que no hay una sola persona que diga: no, es que yo no confío en Dios, salvo los ateos. Y como dijo una vez un ateo que me causó mucha gracia: gracias a Dios yo no creo en Dios. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? ¿Y entiendes que confiar parcialmente no sirve, no funciona, no da resultado? Yo no te digo que lo empieces a hacer todo, pero en un área de tu vida empieza a confiar en lo que dice la palabra. Y vas a ver cómo esa área de tu vida va a empezar a desarrollarse. Pídele al Espíritu Santo y Él te va a ayudar. Y si Él te ayuda, no te va a dejar, no te va a desamparar. Y créeme que cosas maravillosas van a suceder. ¿Cuál es el desafío para terminar esta reunión? El desafío para tu vida hoy es el siguiente.
La manera más eficaz de sacarle ventaja a esta vida es teniendo la palabra de Dios como parámetro para establecer límites. Determínate a hacerlo y te sorprenderás del resultado. La manera más eficaz para sacarle ventaja a esta vida es teniendo la palabra de Dios como el parámetro para establecer límites. El desafío es determínate a hacerlo, a vivir de esa forma y te sorprenderás del resultado. ¿Qué te parece si oramos? Vamos a orar hoy, vamos a pedirle al Señor que se glorifique. Vamos a pedirle al Señor hoy que tome el control. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Vamos a pedírselo. Si tú tienes luchas en algún área de tu vida y tú quieres hacer lo que tu orgullo, lo que tu ego dice, pide al Espíritu Santo, ayúdame a hacer lo que tú dices. Y vas a ver que así parezca que estás perdiendo. Como lo dijo alguien muy especial para mí, todo lo que nosotros perdamos por causa de Dios en realidad lo estamos ganando. Amado Dios y Padre Celestial, en este día te doy gracias por todas y cada una de las vidas que están aquí, por todas y cada una de las familias que están representadas en los que están viendo esta reunión. Yo te pido y te ruego por ellos, Señor. Señor, tú conoces las diferentes luchas. Espíritu Santo, tú sabes lo que enfrentamos a diario. Pero yo te pido que pongas el querer como el hacer por tu buena voluntad en cada uno de nosotros, en esas áreas donde más lo necesitamos. Por favor, Espíritu Santo, glorifícate, ayúdanos, fortalécenos, Señor, para tener ese acto de sabiduría que tuvo Salomón al recomendarle a su hijo, confiar en ti, porque si confiaba en ti plenamente y no en su propia prudencia, tú te ibas a encargar de enderezar sus veredas. Señor, por favor, endereza aquello que se ha torcido en nuestra vida, endereza aquello que se ha desviado del propósito, por favor, Señor. Yo te lo pido y te lo ruego hoy, amado Espíritu Santo, en el precioso y maravilloso nombre de Jesús. Amén, amén y amén.